Buenos días a los que ya entraron. Por favor, se ponen su asistencia en el chat. En un instante comenzamos. Estoy admitiendo a los últimos y ahorita comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la semana. Primer día de la semana, sesión 19, en la materia de filosofía. El tema que nos corresponde el día de hoy, como sesión 19, es a Jean-Paul Sartre, pero con una consigna que es más allá del existencialismo. Es decir, este autor, Jean-Paul Sartre, además de implementar los principios que ya analizamos en las sesiones anteriores y que de hecho fue parte del mapa mental que entregaron la semana pasada, respecto a la ideología del existencialismo, que más que una ideología filosófica, debe de ser una filosofía de vida. Más allá de la parte existencialista, Jean-Paul Sartre es reconocido como un gran impulsor de la queja social. De hecho, es más poderosa su influencia a nivel social que a nivel individual. Si bien es importante en el existencialismo, que obviamente está enfocado a ese despertar de manera individual, el querer trascender, el tener voluntad para cambiar, su principal trabajo o su principal reconocimiento a su trabajo tiene que ver con el aporte a lo social, a lo colectivo, junto con la previa ideología de Marx y de el propio Durkheim. Sartre hace un gran aporte a la queja social. De hecho, toda su filosofía se comprime o se contrae, tal vez en esta frase que acabo yo de mencionar, la queja social, en donde él, si bien es importante tener bien claros los rumbos en la vida individual, ¿no?, eso mismo lo traslada al ámbito colectivo, a la convivencia, a los muchos. Y en la medida en que cada individuo de ese gran colectivo social quiera entrar a esa dinámica de tener bien claro cuáles son sus metas y sus propósitos, la consecuencia va a ser una estabilidad social. Una estabilidad social que no había existido en la época que le tocó al vivir y que tristemente hasta nuestros días tampoco. Si bien no hay conflictos bélicos a nivel global importantes, porque sí hay conflictos bélicos militares en algunas zonas del mundo, no tenemos ese clímax de violencia como la Segunda Guerra Mundial, pero no hemos alcanzado la estabilidad social. Salvo en muy pocos contextos, sobre todo los países de siempre, ¿no?, los que llevan la vanguardia en la parte económica, cultural, desarrollo social, bienestar social, los europeos del norte son países más estables que el resto del mundo. Y bien lejos de ellos están los países como Estados Unidos, por ejemplo, que creemos que es así como que el referente a seguir en cuanto a desarrollo. Sin embargo, está muy lejos de los indicadores que realmente demuestran el bienestar social, que no haciendo burla de nuestro actual gobierno, no inventando ahí unos nuevos indicadores para medir el bienestar social,
Ya saben, porque lo vimos en la estructura económica, que el bienestar social, es decir, la calidad de vida que se nota, que se percibe en un determinado país, está directamente relacionado con los sistemas de salud, con infraestructura adecuada, con un sistema educativo eficiente, con un sistema político libre de corrupción, con una percepción económica estable, con el ingreso per cápita, que se traduce en inversión, en capital para poder sufragar lo más necesario. Es decir, no hay carencias o hay lo mínimo en carencias. Estos, pues, son indicadores de desarrollo social. Bueno, pues la crítica de este personaje va en el sentido de que los países, ya no nada más las personas, deberían de tener bien claros sus objetivos y apuntar hacia allá. Para los que piensen que lo mencioné cuando empezamos a hablar acerca del existencialismo, cuando surgen personajes como Víctor Frank que calzan la mano en contra del nazismo. Hubo bastante resistencia, hubo una férrea resistencia por los ideólogos del momento. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría no pasó así nada más, sino que hubo un serio movimiento intelectual en el mundo para criticar, para exigir el cese al fuego. Y uno de los personajes, más bien el personaje más importante de todo este proceso de queja social, es justamente él. Por eso es que el tema de hoy es Jean-Paul Sartre más allá del existencialismo, porque hace aportes a otros ámbitos que también valdría la pena señalar como importantes. Entonces, bueno, considerando que ya estamos todos, ya pasaron unos minutos, unos casi, sí, 76, debería de haber creo que menos, ¿no? Vamos a hablar acerca de Jean-Paul Sartre. Recordándoles que esta semana es semana de evaluación en la materia, en filosofía y también en historia. En ambas es semana de evaluación, creo que jueves y viernes. Ahorita lo vamos a analizar también. Entonces, bueno, la imagen de Jean-Paul Sartre, pues es esta imagen. Él es de origen francés, uno de los impulsores de movimientos sociales importantes en su país y en el mundo. En su país se llamó Mayo francés, lo que aquí en México unas décadas después sería el movimiento del 68, como una queja a la represión sufrida en todos sentidos por parte de otros países o por parte de tu propio gobierno. Bueno, él impulsa su movimiento, pero en Francia. Hace una crítica muy severa respecto a la guerra de Vietnam, respecto a la creación del muro de Berlín que separa las dos Alemanias. Es decir, hay una férrea resistencia a la imposición, a la alienación por parte de los regímenes autoritarios de aquella época y que todavía seguían prevaleciendo bajo la influencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces, por eso es que el tema de hoy, para ya empezar a tomar notas, además de la intro que acabo de decir, sería Jean-Paul Sartre más allá del existencialismo. Hay otras fuentes que mencionan a esta etapa como existencialismo social. También, si quieren ponerlo como notas, es importante, es trascendente la terminología. La filosofía, entonces, de Jean-Paul Sartre se llama existencialismo social o más allá del existencialismo, para hablar de otros aportes que hizo a la vida colectiva, al mundo de lo social, este personaje. Vamos a hablar de estas ideas principales. No son 5, obviamente, son muchas más. Algunas de ellas se van a abrir. Este es mi esquemita, pero algunas de ellas van a tomar notas al respecto y además van a abonar algunas más, no precisamente estas 5. Ahorita me regreso. Mencionarles que hay que estar al pendiente con las actividades en la plataforma, en Drive, como siempre les decimos al inicio de las clases. Ya están listas las carpetas para las sesiones de esta semana. Ya saben, las sesiones de clase, como siempre, se suben en Drive, en la carpeta correspondiente, y eso es un porcentaje de su calificación. Ya lo analizamos desde la semana pasada, y también las actividades que están programadas en plataforma, que nada más queda una, que es el examen, que es el equivalente al examen, que me voy a dar el tiempo para explicarles algunos detalles que debe de incluir, técnicos que debe de incluir el trabajo,
para que tengan el máximo porcentaje, ¿no? Que en este caso es 40. ¿Qué más respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy? Y un poco para que vayan eh, viendo qué van a hacer como actividad del día de hoy. Es esto, las notas de clase y al final una pregunta de tipo reflexiva, una respuesta tipo ensayo, implica una respuesta tipo ensayo. Y bueno, también vamos a plantear la actividad equivalente al examen que ya estaba planteada desde la semana pasada, nada más ver algunos detalles técnicos que debe de incluir el trabajo para que logren obtener el máximo puntaje. Y bueno, eso es lo que haríamos el día de hoy. Ahora sí, me regreso para empezar a tomar las notas de el tema de hoy, que es la filosofía de Jean-Paul Sartre o existencialismo social. Bueno, Jean-Paul Sartre, como nace o crece en la época, esta difícil época de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, en lo que es la Guerra Fría, se ve influenciado por algunos filósofos que heredan, transmiten su conocimiento, tú adquieres la ideología y la perfeccionas. Esa es la idea de la herencia cultural. Me remonto al pasado. Sócrates empezó prácticamente de cero, porque él enfocó su filosofía al ámbito humano, a lo social, por eso es el padre de la filosofía humana. Antes de él había otro tipo de filosofía encargada de estudiar fenómenos sobre todo naturales. Por eso es que Sócrates es el padre de la filosofía antropológica, antropológica de hombre. Antes de él había una filosofía que se llamaba cosmológica. Pero lo que él inició, heredó su conocimiento, sus puntos de vista, sus principios al siguiente máximo exponente, que en este caso fue Platón. Y a diferencia de Sócrates, Platón no empezó de cero. De hecho, mucha de su obra, que está plasmada en los famosos diálogos de Platón, una forma didáctica de enseñar a través de una especie de conversación, como si fuera el guión, como si fuera un guión de teatro, algo así, ya recibió el aporte del antecesor. Posterior a Platón aparece Aristóteles, y Aristóteles hereda la filosofía de Platón y de Sócrates, y así consecutivamente. Bueno, en el caso de Jean-Paul Sartre, su referente anterior es Heidegger. Heidegger, que ya vimos en la parte existencialista, bueno, mucho de su ideología fue heredada a Jean-Paul Sartre, y Jean-Paul Sartre la perfecciona, le añade algunos principios diferentes, sobre todo esto de la parte social, ya no la parte tanto individual, sino además se va a la parte social. Las obras magnas importantes de Jean-Paul Sartre, que además de ser escritor, como la obra magna que ven ahí que se llama La náusea, otra muy importante es El ser y la nada. Además de ser escritor, por cierto, ganador de Premio Nobel de Literatura, premio que fue despreciado por él y no quiso recibir la parte económica, ya saben, la parte esta, el premio en cuanto a dinero, que se da en coronas suecas, ¿no? Porque Nobel, el inventor de la dinamita, hereda las herencias de su patente para que sea otorgado a los impulsores de diferentes disciplinas, física, química, literatura, entre otros. Bueno, Jean-Paul Sartre entonces, su obra magna es La náusea, otra importante es El ser y la nada. Sin embargo, este personaje desprecia esa distinción y lo hace porque él está convencido de que a él lo quieren comprar a billetazos a cambio de que se alinee a la ideología que en esa época en el mundo imperaba. Y como él es un rebelde y es un no alienado, no acepta este premio, porque en lo sucesivo la academia le iba a hacer sugerencias respecto a cómo hacer su obra, y él no quería tener la influencia del Estado, y por eso es que desprecia y no acepta esa condecoración
que es la máxima de cualquier escritor, que es un premio Nobel, por esta obra que se llama La náusea y por El ser y la nada, que son las obras magnas de este personaje Jean-Paul Sartre. Además de ser escritor, él era profesor de universidad y además colaboraba de manera importante en un periódico que era La Resistencia en Francia. Ese periódico ofrecía comentarios que se oponían de alguna manera a la versión oficial por parte del Estado, me refiero a Francia. Y él encabeza este movimiento a través de ese periódico, a través de escribir en esas columnas durante estos años de posguerra, criticando al gobierno francés que en muchos casos apoyó a Estados Unidos en la llamada Guerra Fría, porque tropas francesas apoyaron a Estados Unidos en diferentes guerras de las llamadas frías, incluyendo la de Corea, la de Vietnam, y por esa razón es que él utilizó la plataforma de un periódico para hacer crítica respecto a lo que hacía su país o el Estado francés. Por cierto, empezó también cuando le quisieron eclipsar, controlar, dominar sus textos literarios, se fue a un nuevo arte, a un arte que no había experimentado él para hacer crítica social. Se fue al teatro. Hizo bastantes obras de teatro, alrededor de 25 obras de teatro, en donde se exponían en sus diálogos crítica hacia el Estado francés, hacia Estados Unidos, hacia los regímenes de aquel momento autoritarios. Por ejemplo, había una obra que se llamaba El Muro y hacía referencia al Muro de Berlín y ahí hacía una trama de cuál era el sentir social, cuáles eran las consecuencias sociales por estas decisiones de Estado, que muchas veces nada más nos enfocamos en la parte oficial, en la parte de Estado. Por ejemplo, separar las dos Alemanias, porque una tenía ideología comunista y socialista, y hasta ahí queda el análisis. Pero si nos vamos a un análisis más profundo, imagínense qué pasaría si ustedes, por ejemplo, vamos a utilizar la imaginación, es una metáfora. Los que viven en Boca del Río y los que viven en Veracruz. Es más, los que viven en la zona más allá de Boca del Río, que ya es otro municipio, ¿no? El municipio de Alvarado y por este otro lado, Medellín. Imagínense que hubiera una especie de conflicto militar, un conflicto de intereses de Estado y decidieran construir un muro y separar para siempre a Veracruz de Boca del Río. Imagínense en lo social, ¿cómo sería? Los que viven en Boca del Río no podrían, por ejemplo, ir a la escuela porque la escuela está en Veracruz. ¿Qué pasaría con los abuelos? ¿Qué pasaría para aquellos que incluso tienen papás separados y uno vive en Boca del Río y otro vive en Veracruz? Ya estarías condenado a nunca más poder ver a tus familiares. ¿Qué pasaría con tus abuelos? ¿Qué tal si tus abuelos están del otro lado del muro? Bueno, ese análisis social es el que hace Jean-Paul Sartre. Y entonces alza la mano, alza la voz y hace una crítica social denunciando al Estado y exigiendo al Estado que considere la parte social, porque no nada más es dividir al país por intereses políticos, porque uno apoya a Estados Unidos y otro apoya a la Unión Soviética. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo es que las decisiones tomadas por los gobiernos arrastran irremediablemente a las personas que integran esos países? Y esa falta de análisis, porque hasta ahorita, en este momento, nunca habíamos hablado de esto. Habíamos hablado de las guerras, habíamos hablado de la Guerra Fría y cómo se separaron, pero este análisis es importante y es el que nos hereda Jean-Paul Sartre. ¿Qué pasa con el desastre social más allá del desastre económico, de Estado, político, cifras de muertos, destrucción de la infraestructura? ¿Qué pasa más allá? ¿Qué pasa en la vida social? ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sentir de las familias cuando tu hijo se tiene que alistar para ir a pelear a una batalla que tú no tienes ni idea de en qué consiste ni por qué vas a pelear? Simplemente te manda el Estado a pelear a nombre de ellos por intereses muchas veces económicos, políticos, como fue la Guerra Fría. Bueno, este análisis al extremo lo hace Jean-Paul Sartre y por esa crítica es que se vale el reconocimiento y por eso lo estamos viendo hoy en día.
a pesar de que su ideología pues ya tiene algunas décadas y por eso hemos recuperado la ideología de personajes incluso de hace 2500 años. Y por eso seguimos analizando a Pitágoras, y por eso seguimos analizando a Platón, y por eso seguimos analizando a Sócrates, porque cuando menos en esta clase, en estas clases, no se trata de hacer un recuento de lo que fue como algo descriptivo. Estas materias, filosofía e historia universal, estoy de acuerdo que en diferentes contextos debe ser diferente, pero con nosotros la intención es recuperar el aporte importante que hicieron en su momento y en su época cada uno de ellos, por eso lo seguimos viendo. Por eso es que la filosofía de Jean-Paul Sartre se llama, así como está la idea número 4, más allá del existencialismo. ¿Qué hay más allá del existencialismo individual? Hay algo que se llama existencialismo social o colectivo. Eso es nota. Más allá del existencialismo individual está el existencialismo social o colectivo, en la viñeta número 4. Entonces, bueno, él crea un frente de resistencia social ante los efectos de la Guerra Fría. Otro detalle, otra nota. Crea un frente de resistencia ante, primero, la Segunda Guerra Mundial y después ante la Guerra Fría. Uno de los primeros feministas, por cierto, en el mundo, Jean-Paul Sartre, es de los primeros que, fíjense, primera mitad del siglo XX, antes de 1950, es decir, hace ya unos 70 años, ya este personaje hablaba acerca de la triste desigualdad que había entre el género femenino y masculino, entre el tratamiento que se le daba a una mujer y a un hombre. Y la mujer estaba teniendo relevancia porque en la Segunda Guerra Mundial los hombres, pues prácticamente en países como Alemania fueron todos exterminados. Solamente sobrevivieron unos cuantos ancianos y niños, y la mujer tomó la batuta para sacar adelante a Alemania. Bueno, este personaje se encargó de exaltar ese enorme trabajo que hizo la mujer en esos años. Es decir, es de las primeras manifestaciones puras del feminismo puro, más allá de la visión que tenía el mundo en aquella época, donde la mujer, pues obviamente era relegada. Y él, a diferencia de la mayoría, incluyendo filósofos, incluyendo otros grandes pensadores del momento, él, a diferencia de ellos, impulsó la idea de que la mujer debería de ser reconocida como con las mismas garantías que a un hombre. Esa es otra nota importante de Jean-Paul Sartre, uno de los primeros que le hace un aporte al feminismo importante. Él al principio, y esa es otra nota, y ahí voy a desembocar en la idea número 5, está un tanto de acuerdo con el comunismo, pero con el comunismo utópico, ideológico. Cuando él se percata de lo que sucede en los países comunistas, como China, como la Alemania que había sido dividida, como la Unión Soviética, pues obviamente se retracta. Y entonces dice que el comunismo es una idea parasitaria del marxismo puro. Otra vez, el comunismo al cual él es adepto, está de acuerdo con él antes de que se implemente, pero después cuando lo implementa la Unión Soviética, China y otros países más en el mundo, entonces él hace una crítica social y dice que el comunismo es una ideología parasitaria de la idea marxista. Es decir, desde aquella época alza la mano y dice que el comunismo no es la solución. Los sistemas políticos no son la solución. Más bien son las políticas públicas que se hacen desde cualquier sistema de gobierno, sin importar el nombre que se tenga. Puede ser un país comunista, socialista, republicano, monarquía, sin importar la forma de gobierno, es más bien el estilo de la política que se hace lo que saca adelante a los países. Entonces, bueno, él primero
adepto al comunismo y luego hace una crítica severa al comunismo. Lo del premio Nobel, valdría la pena que pusieran la fecha. En 1964 se le otorga el premio Nobel, 1964, por sus dos obras que ya les mencioné, La náusea, El ser y la nada, además de su vasta obra como novelista, creador de teatro, columnista en periódicos. En reconocimiento se le otorga el premio Nobel, el cual él rechaza porque piensa que es una especie de compra para orientar su pensamiento y por eso la rechaza. Y bueno, entonces eleva la responsabilidad individual a una responsabilidad social. Así como en su ideología existencialista menciona que el hombre es responsable de lo que le pasa, bueno, también a nivel social colectivo, a nivel país, los países son el resultado de lo que sus dirigentes han hecho de él. Y qué buena reflexión podemos hacer hoy en día de nuestro país. Nuestro país que desde casi siempre no confundir nuestro hermoso país, que está así por los malos manejos políticos que hemos tenido, es la oportunidad para hacer una radiografía desde la visión de Jean-Paul Sartre. Nuestro país entonces, bajo esta idea, es el resultado de las políticas que han hecho durante décadas que tienen como resultado el país que hoy tenemos. Un país en vías de desarrollo que no alcanza a ser un país desarrollado, un país con un sistema político, económico, educativo, de salud deficientes, a grandes rasgos, con sus excepciones, pero de manera general. Un país que no ha detonado las condiciones para que haya seguridad, para que haya crecimiento económico, para que haya bienestar social, y esto es consecuencia, y no nos pueden engañar a ese respecto, de las malas decisiones políticas. Así como el hecho de que tú tengas una vida, a lo mejor como no la deseaste, es tu responsabilidad, porque tú hiciste algo o no hiciste algo y por eso estás así. Bueno, ese mismo análisis se le debe de dar ahora a nivel país. Y entonces los únicos responsables, y a pesar de que siempre nos hemos quejado de cómo otros países nos oprimen, nos tienen pisados del cuello, países como Estados Unidos, pues mucho tiene que ver también de este lado nuestra incapacidad de poder hacerle frente a esos eventos. Y ahí nos va a otra crítica todavía más dolorosa. La clase política que no ha hecho bien su trabajo también es responsabilidad nuestra, porque nosotros los hemos tolerado, porque esa apatía, ese desinterés, esa ignorancia respecto a las bases de Estado, como son la política, la economía, el sistema jurídico, hace que estemos ajenos a lo que hace la clase política. Y ese resultado es que ellos no han hecho lo que se ha tenido que hacer a lo largo de décadas. No estoy haciendo una crítica en el presente, estoy haciendo una crítica prácticamente desde el nacimiento de nuestro país. Entonces nosotros también somos copartícipes, somos responsables porque hay una dualidad entre el Estado y la sociedad. Y eso, aunque no nos guste, pues es también parte de la teoría de lo social de Jean-Paul Sartre. Y por último, él menciona que siempre hay que tener una lucha permanente para impedir que otros puedan alienarnos en la parte individual, pero aquí estamos hablando de la parte colectiva. La parte individual ya la hablamos. ¿Qué significa que te quieran alienar colectivamente? Medios de comunicación, como ya saben, periódico, televisión, radio, ahora redes sociales, que afortunadamente hace algunos pocos años servía como un bastión diferente para hacerle una oposición al Estado y que tristemente ahora el Estado ya volteó a ver a las redes sociales y también las está utilizando a su favor en México y en el mundo. Entonces, hay que impedir ser alienados socialmente. ¿Quiénes nos mantienen así? Los medios de comunicación, la clase política con sus discursos. Ojo con eso también, y contextualicemos también México. El propio sistema educativo, que como en Alemania, por ejemplo, se pregonaba a través de la educación que el nazismo era bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no dejarse alienar por medios de comunicación,
por discursos políticos, por el sistema educativo implementado en algunos países, sobre todo los radicales, sobre todo los que tienen doctrinas eh, como totalitarias, como en aquella época, y sigue habiéndolas, ¿eh? Porque, por ejemplo, la educación en países de corte comunista está súper alienada. Por ejemplo, tú ves el sistema educativo de un país como Venezuela y se encargan de exaltar los gobiernos de ellos. Por ejemplo, de Hugo Chávez, hablan maravillas de Hugo Chávez. Nicolás Maduro, ¿no? En los libros de historia ya está presente y es así como que el héroe social que salvó al país, cuando todo el mundo sabe la realidad de lo que está viviendo y lo que ha pasado en Venezuela. Entonces hay que tener cuidado con eso, de acuerdo a Jean-Paul Sartre, bajo la ideología de este existencialismo colectivo o social. Y bueno, ahí acaba lo más importante respecto a la parte esta colectiva de Jean-Paul Sartre. Ahora, voy a pasarme a las actividades para que le echemos un ojo ahí importante a lo que viene como examen, para que no nos vayamos a equivocar a la hora de hacer la actividad. Bueno, más bien que no vayan a dejar fuera algunos elementos importantes que se van a evaluar en el examen. Ya habíamos quedado desde la semana pasada, ajustamos jueves, viernes, incluso ya la fecha de examen, que es este día 21 de mayo. La plataforma entonces para poder subir esa actividad similar al examen, equivalente al examen, se hace desde las 0 horas hasta las 23:59 de ese justo día 21 de mayo, que es día jueves. A partir de aquí, si hay alguna duda, la pueden poner en el chat y lo vamos analizando. Eh, Daniela Serrano, que tiene una duda respecto a la plataforma de historia. Permítame. A ver, dime, Dani. Tienes abierto el micrófono. Sí, si el mapa mental de historia dice pues es que es mental, pero tiene que llevar algún tipo de información o solo imágenes. Sí, de hecho, algunos que hicieron el mapa mental iba acompañado de algunas palabras, algunas frases. La idea es que no esté saturado de información escrita. Si tiene información escrita, pero no es un resumen, sino que va acompañado de imágenes que ilustran y que dan idea respecto al tema, es completamente válido. De hecho, muchos ya lo entregaron, incluso ya está revisado y está perfectamente bien. Voy a ver si hay alguna duda más. Permítanme un momento. Galilea, los RA del primer parcial, si tienes excedente, lo podemos aplicar si esa es tu duda. Si tendría yo que revisar por si te hiciera falta en algún rubro. Te refieres para mejorar la calificación, ¿no? Porque hay algunos de ustedes que tenían RA sobrante y que se acumulaba para el segundo parcial. Muy pocos, pero sí había algunos. Si fuera el caso, sí lo contemplo, no se preocupen. Voy a tener, de hecho, ahí la plancha de calificación del anterior parcial. La pregunta del ensayo, ahorita vamos ahí, Ana, de Humanidades. Yuneri, el mapa mental, que si lo puedes hacer a mano y escanearlo, sí, también es válido. Nada más considerar que pues va a ser evaluado la presentación, o sea, nada más pues, con bastante esmero, digamos. La pregunta, Estefanía, ya voy, ahorita la planteo, nada más quería recuperar algunas dudas. Bueno, ahorita les permito otra vez, si tienen alguna duda, nada más aclarar algunas cosas del trabajo, del equivalente o el símil al examen. El mapa mental de, de este que estaban preguntando ahorita, supongo que es el de la Guerra Fría, pues estas son las condiciones para poderlo hacer. Ya había yo planteado el de filosofía en su momento, que era respecto a las ideologías de los anteriores, pero las preguntas van en el sentido del mapa mental. Sí, pueden ser a mano, nada más incluir todas las llamadas guerras frías, que son estas 5, y además tener
presente todas las condiciones que es hoja de presentación. El diseño es a libre creatividad, por lo tanto también puede ser a mano o puede ser digitalizado y que se evalúa, además del contenido, el diseño. Eso sí es básico. Ahora nos vamos a la pregunta de aquí. La pregunta reflexiva tipo ensayo. ¿En qué consiste? ¿La escriben, por favor? ¿En qué consiste el existencialismo social de Jean-Paul Sartre? Otra vez, ¿en qué consiste el existencialismo social de Jean-Paul Sartre? Y bueno, esa como es pregunta tipo ensayo, pues implica una respuesta tipo ensayo, es decir, reflexiva, que no conteste en una línea, sino que, bueno, pues la clase creo que fue lo bastante suficiente como para poder contestar también así de manera amplia. ¿En qué consiste el existencialismo social o colectivo de Jean-Paul Sartre? Y la respuesta a lo mejor debe comenzar un poco así. No estoy dictando y ni siquiera vayan a escribir porque no les va a dar tiempo de escribir. Así como el ser humano en lo individual debe de tener bien claras cuáles son sus metas, cuáles son sus anhelos, qué es lo que pretende que ocurra con él en el futuro, eso mismo debería de tener bien claro una sociedad determinada, un pueblo, un país, un estado, de tal suerte que teniendo ya las metas bien establecidas, haga lo necesario para poder conseguirlo, para poder alcanzarlo, teniendo en cuenta el principio básico que ya conocemos que es la voluntad. La voluntad, acuérdense que bajo el principio existencialista, pues lo es todo, es lo que nos autodetermina. Entonces, cuando yo quiero verme el anhelo de todo el mundo, cuando menos el mío, desde que me he dedicado a ser maestro, si yo quiero ver a un país diferente, en donde no haya desigualdades, en donde el sistema educativo sea el mejor del mundo, tipo Finlandia, en donde el sistema de salud sea el mejor, donde no haya carencias, en donde haya estabilidad, en donde no haya delincuencia, donde económicamente sea un país estable, donde todos tengamos lo suficiente, en donde no haya una marcada diferenciación social y económica. Bueno, todo eso, que son anhelos, pues tenemos que transitar a la acción para poder lograrlo, porque si no, simplemente se queda en sueños utópicos. Y entonces se trata de que elevemos ese pensamiento utópico a realidades tangibles. Un poco así la respuesta. Obviamente, pues no sé, lo que dije a lo mejor le lleve media cuartilla. Bueno, con una respuesta de unos 5 o 6 líneas, creo que es suficiente para englobar una respuesta adecuada respecto a qué consiste la filosofía, bueno, el existencialismo social o colectivo de Jean-Paul Sartre. En unos momentos entramos a historia universal. Si encuentro alguna duda en el chat y que no haya resuelto, pues la recuperamos. O si tienen alguna duda más, podemos recuperarla en la siguiente clase, que es en unos momentitos. ¿Sí?